Aquí hay algo de lo que la mayoría de las personas no habla. ¿Tuvo Satanás algo que ver en la creación de la tierra? Sí, sé que es una idea loca, ¿verdad? Pero espera, porque esta pregunta no surge de la nada. Probablemente has escuchado que Satanás es el malo en la Biblia, el engañador supremo. Pero hay una idea poco conocida, un concepto enterrado en textos gnósticos antiguos que da un giro a toda la narrativa. Imagina esto, el Dios del que leemos en el Antiguo Testamento, el que creó el mundo, ¿y si no es el tipo bueno que siempre nos han dicho que es? ¿Y si en realidad es Satanás? Sí, escuchaste bien. Algunas herejías cristianas tempranas, como la secta de los sofitas, tenían esta creencia salvaje de que el mundo en el que vivimos, lleno de sufrimiento, dolor y caos, no fue creado por un Dios benevolente, sino por un ser menor y defectuoso conocido como el demiurgo. Y aquí está lo sorprendente, lo equiparaban con Satanás. En su visión, el mundo material es una prisión y los humanos están atrapados aquí por Satanás, quien se hace pasar por el Creador. Bastante salvaje, ¿verdad? Es como si la historia del Génesis se invirtiera por completo. ¿Sabes cómo va en Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si los gnósticos tenían razón, el que hizo la creación podría no ser el Dios de pura bondad, sino un ser que nos mantiene en la oscuridad, tratando de evitar que veamos la verdadera luz. Ahora, retrocedamos un poco. No estoy diciendo que la Biblia nos diga directamente que Satanás creó la tierra. Pero ¿y si algunos de esos textos antiguos alternativos estuvieran ofreciendo una versión diferente de la historia de la creación que no llegó a la versión oficial que conocemos hoy? En el pensamiento gnóstico, el verdadero Dios, el que está por encima de todo, es un ser de luz totalmente diferente al que está creando el universo físico. La creación de la tierra se consideraba defectuosa desde el principio, y el responsable, bueno, ahí es donde la línea entre creador y engañador empieza a difuminarse. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más locas. En Job 1:7, Satanás está vagando por la tierra, y en Lucas 4:6, Satanás afirma directamente que los reinos del mundo le fueron entregados. ¿Y si no estaba mintiendo? ¿Podrían ser pistas ocultas a plena vista que sugieran que Satanás tiene un papel más significativo en este mundo de lo que se nos ha hecho creer? Te hace preguntarte, ¿no? ¿Fue la tierra diseñada para ser imperfecta, llena de sufrimiento y dificultades, por un creador con una agenda oculta? ¿Podría ser que el Dios del Génesis esté jugando ambos roles, el creador y el adversario? En esta visión, la rebelión de Satanás podría no tratarse de desafiar a Dios, sino de exponer la naturaleza defectuosa del mundo que ayudó a crear. Bien, entonces aquí está la verdadera pregunta, ¿por qué nunca hemos escuchado estas historias? ¿Por qué no vemos ninguna mención de Satanás creando la tierra o estas narrativas alternativas en la Biblia que conocemos hoy? Hablemos de algo que podría incomodarte un poco, el control. La iglesia primitiva no solo estaba preocupada por difundir el Evangelio, también estaba muy preocupada por mantener la autoridad. Y cuando estás a cargo de formar una religión entera, debes decidir qué ideas entran y cuáles se entierran. Probablemente has escuchado sobre los concilios de Nicea y Calcedonia, ¿verdad? Estos fueron los momentos clave donde los líderes de la Iglesia se reunieron para resolver grandes debates teológicos y decidir de una vez por todas qué era ortodoxo y qué era herejía. Lo sorprendente es que muchas creencias cristianas tempranas no pasaron el corte. ¿Has oído hablar de los textos gnósticos? Bueno, si no lo has hecho, hay una razón para eso. Se consideraban peligrosos a nivel de amenaza existencial para el control de la Iglesia. ¿Por qué? Porque no seguían la narrativa oficial. Y aquí está lo sorprendente, muchos de estos textos tenían historias de creación que hacen que el Génesis parezca simple. Tenían cosmologías completas donde el Dios del Antiguo Testamento no era el verdadero Dios, y donde Satanás o figuras asociadas con él jugaron un papel crucial en la creación del mundo material. La gente en el poder no estaba muy contenta con que estas ideas estuvieran circulando.
Se trataba de asegurarse de que una versión de la historia prevaleciera. ¿Qué hicieron? Prohibieron los libros, los etiquetaron de heréticos y trabajaron horas extras para borrarlos de la historia. El resultado, la historia de la creación con la que la mayoría de nosotros crecimos se convirtió en la única historia de creación que sobrevivió. Piénsalo, ¿y si esto no se trataba de una verdad espiritual, sino de controlar la narrativa? Muchos sectarios cristianos primitivos creían en versiones radicalmente diferentes de la creación, versiones en las que Satanás o ángeles rebeldes tenían más influencia de la que jamás se nos ha hecho creer. Estas ideas no solo fueron rechazadas, fueron borradas, porque al final, controlar la historia significaba controlar a las personas. Si podías dictar cómo se creó el mundo, podías dictar cómo las personas entendían su lugar en él, y más importante aún, quién tenía el poder. Mira, no es ningún secreto que el poder religioso y político siempre han estado ligados. Si estas historias alternativas hubieran llegado a la Biblia, podría haber significado el caos para la autoridad de la Iglesia. La versión oficial de la creación pinta una imagen bastante clara, un Dios, una historia, una verdad. Pero, como estamos empezando a ver, la realidad podría haber sido mucho más desordenada y mucho más controvertida. Así que hemos tocado por qué estas historias fueron ocultas, pero entremos en el meollo del asunto, el gnosticismo. Ahora, si nunca has oído hablar del gnosticismo, no te preocupes, no es exactamente parte del programa de estudios de la escuela dominical, pero debería serlo. Este fue un movimiento que tenía el potencial de cambiar todo acerca de cómo las personas entendían el universo, la creación e incluso a Dios. Los gnósticos no eran simplemente creyentes comunes, tenían una visión del mundo completamente diferente. Mientras que la iglesia cristiana dominante predicaba que el mundo era bueno, creado por un Dios amoroso, los gnósticos miraban el desorden del mundo, enfermedad, sufrimiento, muerte, y pensaban, espera un segundo. Esto no puede ser obra de un creador perfecto. Para ellos, el mundo físico era una trampa, una prisión, y el ser que lo creó no era exactamente Dios, al menos no en la forma en que nos han enseñado a pensar en él. Los gnósticos creían en un Dios supremo, incognoscible, una fuente pura de toda luz y bondad. Pero el creador del mundo material, ahí es donde las cosas se ponen raras. En su visión, el mundo fue creado por un ser inferior y defectuoso, el demiurgo. Y aquí es donde se pone más interesante. El demiurgo a menudo se identificaba con el Dios del Antiguo Testamento, sí, el mismo que dijo, hágase la luz. Pero, según los gnósticos, este llamado Dios no era en absoluto benevolente, era un carcelero cósmico que mantenía a la humanidad encerrada en la ignorancia. ¿Y quién lo ayudaba a mantener las cosas bajo control? Nada menos que Satanás, o al menos una entidad que se asemeja a la figura de Satanás. En textos gnósticos como el Apócrifo de Juan, el demiurgo se describe como arrogante, ignorante y directamente malévolo. Cree que es el único Dios, pero los gnósticos lo veían como un impostor, alguien que creó el mundo para atrapar almas en una existencia material defectuosa. Entonces, ¿cómo respondieron los gnósticos a esto? Con conocimiento secreto, o gnosis, que creían que podía liberarte del mundo físico y sus engaños. Creían que solo al adquirir este conocimiento oculto las personas podrían comprender verdaderamente sus orígenes divinos y liberarse del ciclo de sufrimiento y muerte. El gnosticismo no era solo una versión diferente del cristianismo, era un rechazo total de la legitimidad del mundo físico. Lo veían todo como una estafa cósmica y no tenían miedo de decirlo. Por eso la Iglesia los veía como una gran amenaza. El gnosticismo no se trataba solo de creencias personales, era una revuelta a gran escala contra toda la estructura de la realidad que el cristianismo dominante promovía. Si el mundo físico era una trampa, si el creador era un fraude, entonces, ¿qué significaba eso para todo lo que la Iglesia representaba? Es por eso que los textos gnósticos fueron prohibidos, no porque fueran de algún culto marginal, sino porque estaban planteando preguntas que podían derrumbar toda la base de la doctrina cristiana.
Y no olvidemos que las ideas gnósticas no desaparecieron cuando la Iglesia empezó a suprimirlas, se fueron a la clandestinidad. Mantenidas vivas en comunidades secretas y en textos que no vieron la luz del día durante siglos. La biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en Egipto en 1945, está llena de textos gnósticos que habían sido ocultados desde el siglo IV. Estos escritos muestran una versión radicalmente diferente del cristianismo, una donde el verdadero enemigo no es solo Satanás, sino la misma estructura del mundo. Ahora hablemos de Lucifer. La mayoría de las personas escuchan ese nombre y piensan inmediatamente en Satanás, ¿verdad? Pero, espera un segundo, la historia de Lucifer es mucho más complicada y honestamente no es tan sencilla como nos han hecho creer. Primero, comencemos con lo básico. El nombre Lucifer literalmente significa portador de luz o estrella de la mañana. No suena exactamente como el príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Y aquí está el punto, no siempre fue un nombre asociado con Satanás. De hecho, toda la conexión entre Lucifer y Satanás es algo que llegó mucho después. En la Biblia, la palabra Lucifer aparece en Isaías 14:12, donde se habla de la caída de una estrella de la mañana, pero el contexto sugiere que está hablando de un rey babilónico. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que Lucifer es igual a Satanás? Bueno, los escritores cristianos primitivos comenzaron a leer ese verso como un símbolo de la caída de Satanás de la gracia, ya sabes, toda la historia de la rebelión contra Dios y ser expulsado del cielo. Pero aquí está lo interesante, Lucifer no siempre fue visto como malvado. Algunas interpretaciones tempranas pintaban a Lucifer como una figura trágica, un ángel que cayó no por pura maldad, sino por su deseo de traer iluminación. Piénsalo un segundo, portador de luz, iluminación. ¿Podría ser que la caída de Lucifer fuera sobre algo más que solo orgullo? En algunas historias antiguas, la rebelión de Lucifer no era sobre desafiar a Dios por el simple hecho de hacerlo, sino porque creía que había una mejor manera, una forma más inteligente. Aquí es donde empiezas a ver una perspectiva diferente, donde Lucifer no es solo esta figura malvada acechando en las sombras, sino más bien un ser que cuestionó la autoridad, que buscaba traer conocimiento a las masas. Algunos incluso llegan a decir que Lucifer podría ser visto como un liberador, alguien que quería liberar a la humanidad de la ignorancia, de las limitaciones impuestas por el orden divino. Ahora, antes de que pienses que esto es demasiado descabellado, recordemos que toda esta idea de Lucifer como portador de conocimiento en realidad tiene raíces en tradiciones antiguas. En el gnosticismo, sí, ellos otra vez, existía la creencia de que el mundo material fue creado para atrapar almas en la ignorancia. ¿Y quién llega para desafiar esa ignorancia? Lucifer, el portador de luz, el que ofrece conocimiento, muy parecido a la serpiente en el Edén, que le da a Adán y Eva el conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿podría ser que Lucifer haya sido malinterpretado todo este tiempo? ¿Podría ser que esta figura, vista como el villano supremo, haya estado tratando de liberar a la humanidad de una creación defectuosa? Es una idea atrevida, una que va en contra de miles de años de tradición religiosa. Y aquí está el punto, cuando empiezas a observar textos como el libro de Enoc o los rollos del Mar Muerto, empiezas a ver que las líneas entre el bien y el mal, la rebelión y la iluminación, no son tan claras como nos han enseñado. En algunos de estos escritos, los ángeles rebeldes no son representados como puramente malvados, sino como seres que desafían a Dios por una razón que creen correcta. Ahora hablemos de uno de los conceptos más épicos en los textos antiguos, la guerra en el cielo. Esto no es solo alguna pelea celestial, es una batalla cósmica total que podría tener la clave para entender cómo surgió la creación misma. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, ¿y si el mismo acto de la creación comenzó con el caos y la rebelión? Primero, necesitamos entender algo crucial. Esta idea de seres divinos luchando por el control del cosmos no es única del cristianismo. Aparece por todas partes en la mitología antigua.
En el mito de la creación babilónico, el Enuma Elish, el mundo nace del violento choque entre Marduk y el monstruo del caos, Tiamat. ¿Te suena familiar? Eso es porque la Biblia toma prestados estos mismos temas. Ves historias similares de caos contra orden, de la creación emergiendo del conflicto, en mitologías egipcia, cananea y mesopotámica. Pero aquí es donde entra el giro bíblico, la guerra en el cielo, la historia de Satanás y sus ángeles rebelándose contra Dios, podría ser mucho más que una simple lucha de poder celestial. Podría ser el fundamento mismo de cómo el mundo material llegó a existir. En Apocalipsis 12, tenemos la clásica imagen de Satanás como el dragón, liderando a un tercio de los ángeles en una rebelión solo para ser expulsado del cielo. Pero, ¿y si esto no es solo un hecho posterior? ¿Y si es el catalizador para la creación misma? Aquí está lo que algunos textos antiguos sugieren: la creación no surgió simplemente de un acto divino pacífico, sino del conflicto, del caos siendo derrotado por el orden. La rebelión de Satanás podría representar la fuerza del caos tratando de imponerse sobre el orden recién formado de la creación. En este sentido, la Tierra y el universo que conocemos no son solo obra de Dios, sino el producto de una lucha, una batalla entre fuerzas cósmicas opuestas. Ahora, si volvemos a Génesis, ya hay un indicio de caos. En Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Ese abismo a menudo se asocia con Tehún, un abismo caótico, posiblemente una referencia al monstruo marino Tiamat de la mitología babilónica. Así que, incluso en la historia de la creación bíblica, existe esta sensación de que la tierra comenzó como un lugar caótico y oscuro, y Dios tuvo que imponer orden sobre ella. Entonces, ¿dónde encaja Satanás en todo esto? Bueno, si piensas en la guerra en el cielo como parte de una batalla cósmica más grande entre el caos y el orden, la rebelión de Satanás no fue solo una falla moral. Fue una fuerza tratando de evitar que la creación ocurriera en primer lugar. O tal vez, y aquí está la parte controversial, tal vez Satanás no estaba tratando de destruir la creación, sino de rehacerla. ¿Qué pasaría si su rebelión fuera un intento de crear su propia versión del universo? Existen textos antiguos, como el segundo libro de Enoc, que sugieren que los ángeles rebeldes estuvieron involucrados en la formación de partes del mundo material. En estos relatos, los ángeles tenían dominio sobre varios aspectos de la creación, y la rebelión de Satanás podría verse como un intento de controlar o influir en cómo surgía el reino físico. Si la creación comenzó con caos y rebelión, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de nuestro mundo? ¿Es la Tierra inherentemente un campo de batalla donde el caos y el orden están en constante tensión? Y si Satanás tuvo algo que ver en la configuración de esa batalla, ¿significa eso que el mundo material en el que vivimos lleva su marca desde el principio? Esto le da un giro total a la narrativa tradicional. En lugar de que la creación sea este acto perfecto, estamos mirando un universo nacido del conflicto, donde la rebelión y el caos están integrados en su mismo tejido. Y Satanás no es solo el adversario, es un jugador en ese drama cósmico, tal vez incluso un creador por derecho propio, tratando de imponer su propia visión del universo. Ahora, hablemos de la serpiente en el jardín del Edén. Ya conoces la historia: Eva es tentada, come del fruto, y ¡boom! El pecado entra en el mundo. La serpiente, a menudo equiparada con Satanás, es el malo en esta narrativa. En Génesis, la serpiente se describe como más astuta que cualquier otro animal salvaje que Dios había hecho, Génesis 3:1, pero en ningún lugar del texto se dice directamente que esta serpiente sea Satanás. Esa conexión viene mucho después, a partir de interpretaciones cristianas tempranas. En la historia original, la serpiente es simplemente una criatura parlante que ofrece conocimiento. ¿Y qué ofrece exactamente? El conocimiento del bien y del mal. No estaba ofreciendo muerte, estaba ofreciendo conciencia. Ahora, pensemos críticamente aquí: ¿qué tiene de malo saber la diferencia entre el bien y el mal? ¿No es eso crucial para, no sé,
tomar decisiones informadas y vivir una vida moralmente responsable? Y, sin embargo, en esta historia, es Dios quien no quiere que Adán y Eva tengan ese conocimiento. Entonces, la serpiente, lejos de ser un puro agente del mal, podría en realidad ser una figura de liberación. De hecho, en ciertos textos gnósticos, la serpiente es vista como la heroína de la historia, alguien que libera a Adán y Eva de la ignorancia, ayudándolos a ser conscientes de su verdadero potencial. Los gnósticos incluso llegaron a decir que el Dios que prohibió a Adán y Eva comer del fruto no era el verdadero Dios en absoluto, sino un ser menor, el demiurgo del que hablamos antes. Desde esta perspectiva, Eva y la serpiente se convierten en liberadores, aliados, que intentan despertar a la humanidad a la verdad de su existencia. Y no olvidemos que el conocimiento es poder. La serpiente no obliga a Eva a comer el fruto, simplemente le dice la verdad. Dios dijo que morirían si comían, pero la serpiente dijo, no morirán. Dios sabe que cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3, 4-5. Y, adivina que, eso es exactamente lo que sucede, sus ojos se abren, adquieren conocimiento, y no mueren en el acto. Así que, aquí está el giro. ¿Podría ser que la serpiente no estaba mintiendo? ¿Podría ser que la serpiente estaba ofreciendo algo que les estaba siendo negado? En términos gnósticos, esto no se trata de desobedecer a Dios por el simple hecho de hacerlo, sino de romper con un sistema diseñado para mantener a los humanos en la ignorancia. La serpiente, vista de esta manera, es un símbolo de la iluminación, no de la destrucción. Pero, ¿por qué la Iglesia demonizaría a esta figura? Simple, porque el conocimiento es peligroso. Si puedes controlar lo que las personas saben, puedes controlar cómo piensan, cómo actúan, cómo viven. La serpiente, como símbolo de conocimiento, era una amenaza para toda la estructura de autoridad divina. Es por eso que las interpretaciones posteriores, especialmente en la tradición cristiana, transformaron a la serpiente en Satanás, el enemigo definitivo. En cierto sentido, toda la historia del Edén se convierte en menos sobre desobediencia y más sobre el miedo al libre pensamiento. Adán y Eva no fueron castigados por romper una regla, fueron castigados por despertar, por darse cuenta de que había más en su existencia que la obediencia ciega. ¿Y quién fue el que les dio esa llamada de atención? La serpiente. Ahora que hemos cubierto algunas reinterpretaciones sorprendentes de las historias clásicas, hablemos de los libros que ni siquiera llegaron a la Biblia. Así es, hay textos enteros, historias de creación alternativas y relatos ocultos que fueron excluidos de la Biblia que conocemos hoy. Y tienes que preguntarte, ¿por qué? ¿Has oído hablar de los apócrifos? Estos son los textos antiguos que no pasaron el corte durante la formación del canon bíblico. Algunos de ellos eran muy leídos y considerados importantes por los primeros cristianos, pero para cuando la Iglesia decidió cuáles libros serían oficiales, estos fueron descartados. Estamos hablando de textos como el libro de Enoc, el Apocalipsis de Adán, el Evangelio de Felipe y el libro de los Jubileos. Estos escritos contienen visiones alternativas de la historia de la creación, algunas de las cuales son realmente impactantes. Por ejemplo, en el libro de Enoc, te encuentras con una historia salvaje sobre ángeles que descienden a la tierra y se mezclan con los humanos. Estos ángeles, llamados los vigilantes, desobedecen a Dios y dan a la humanidad conocimientos prohibidos, algo así como la serpiente en el Edén, ¿verdad? Enseñan a los humanos sobre la magia, las armas y la astrología. ¿Y qué sucede después? La humanidad se hunde en el caos, lo que lleva al diluvio que acaba con la mayor parte de la civilización. La lección aquí, los ángeles, estos seres divinos, influyen en la historia humana y en la creación de maneras que no encajan perfectamente con la narrativa cristiana convencional. Luego está el Apocalipsis de Adán, otro texto gnóstico. En este, Adán le cuenta a su hijo Set que el Dios que creó el mundo no era el verdadero Dios supremo. Adán revela que existe un Dios superior, oculto, y que el creador del mundo material es en realidad un ser inferior. Nuevamente, ecos del demiurgo.
Esta historia desafía la idea misma de que el Dios que creó el mundo es el mismo que merece adoración. Según el Apocalipsis de Adán, la creación es defectuosa porque el Creador es defectuoso. Eso es una contradicción bastante directa con la historia del Génesis que todos conocemos, donde la creación es buena y Dios es perfecto. Este tipo de ideas eran peligrosas para la iglesia primitiva. Si la gente comenzaba a creer que el mundo fue creado por un ser inferior e imperfecto, eso podía socavar todo lo relacionado con la doctrina cristiana, desde la naturaleza de Dios hasta el propósito de la salvación. Es por eso que estos textos fueron ocultados, etiquetados como heréticos y excluidos de la Biblia oficial. Pero no solo los textos gnósticos fueron marginados. Incluso textos judíos, como el Libro de los Jubileos, ofrecen una versión diferente de la creación y del mundo temprano. El Libro de los Jubileos narra la historia de la creación con mucho más detalle que el Génesis, e incluye cronologías, acciones específicas de los ángeles y un énfasis en el orden cósmico que va más allá de la narrativa habitual de Génesis. También se enfoca mucho en el Sabbat como una parte central de la creación, algo que no recibe tanta atención en la versión canónica del Génesis. ¿Por qué la Iglesia decidió dejar fuera este libro? Posiblemente porque no encajaba con el paquete teológico ordenado que estaban construyendo. Estos libros prohibidos no solo ofrecen perspectivas diferentes sobre el pasado, sino que también insinúan un futuro en el que nuestra comprensión de lo divino y de la creación podría cambiar de nuevo. Piénsalo, si estas historias alternativas hubieran sido incluidas en la Biblia, nuestra visión del mundo podría ser muy diferente hoy. Podríamos ver la creación como un proceso caótico en curso, en lugar de un acto único y perfecto. Podríamos ver a Dios como uno de muchos seres divinos compitiendo por el control, o incluso como un ser defectuoso tratando de imponer orden sobre el caos. Y Satanás, la serpiente, Lucifer, no serían solo villanos, serían parte de una historia cósmica mucho más grande y más compleja. La Iglesia no solo suprimió estas historias porque fueran extrañas o confusas, lo hizo porque estos textos eran una amenaza para la estructura de poder que estaban construyendo. Si la gente empezaba a creer que el mundo material era inherentemente defectuoso, o que el conocimiento y la rebelión no eran necesariamente malos, podría haber desestabilizado todo el sistema. Estos libros prohibidos eran peligrosos, no porque fueran falsos, sino porque ofrecían una verdad diferente, una que podía inspirar a las personas a pensar por sí mismas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Es simple. La Biblia que tenemos hoy es solo una versión de la historia, es la versión que ganó en una larga y desordenada batalla de ideas. Pero eso no significa que sea la única versión, o incluso la más precisa. Hay textos enteros que fueron ocultados, borrados o prohibidos porque no encajaban con la narrativa que la Iglesia primitiva quería promover. Y esos textos contienen ideas radicalmente diferentes sobre la creación, la naturaleza de Dios y el lugar de la humanidad en el universo. Es como encontrar la versión extendida de una película que cambia por completo la historia que creías conocer. Estos libros prohibidos ofrecen una visión de un mundo donde las líneas entre el bien y el mal, entre el creador y el engañador, están mucho más difuminadas de lo que nos han hecho creer. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este video te ha hecho pensar de manera diferente sobre lo que realmente está dentro y fuera de la Biblia, asegúrate de darle me gusta, comentar y suscribirte. Queremos saber tus pensamientos abajo en los comentarios. ¿Qué piensas sobre estos libros prohibidos? ¿Deberían haber sido incluidos en la Biblia? ¿Y qué nos dicen sobre la historia de la creación que conocemos hoy? Hasta la próxima, cuídense y que Dios nos bendiga a todos.